El Banco de la República Centro Cultural Valledupar les da la bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco del proyecto Bibliotecas sin Fronteras, una conferencia dirigida con el fin de crear espacios de diálogo y reflexión en relación a la mediación en la lectura infantil y juvenil. Hoy en la conferencia Lectura de Imágenes, Narraciones Múltiples, nos acompaña Elena Melo Tobar, ilustradora bogotana, magíster en libros y literatura para niños y jóvenes, diseñadora gráfica e ilustradora, especialista en ilustración para publicaciones infantiles y juveniles, en ilustración creativa y técnicas de la comunicación visual. Actualmente dicta clases particulares de ilustración en su taller y desarrolla proyectos editoriales. Además, está creando su propia marca de piezas ilustradas. Le recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y en Facebook por medio de comentarios. De esta forma iniciamos, no sin antes agradecer a quienes nos acompañan a través de Webex y Facebook Live. Señora Elena Melo, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Hola Maricruz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Bien, a todos bienvenida. los participantes. Entonces, bueno, bienvenidos a esta conferencia que se llama Lectura de Imágenes y Narraciones Múltiples. Como ilustradora, pues me he interesado en leer las imágenes de los libros. Hoy traigo una serie de imágenes y de ilustraciones de mis ilustradores y artistas favoritos. Espero poder compartir con ustedes estas imágenes e inspirarlos y que se vayan con ganas de leer libros de literatura infantil y juvenil. Empecemos acá. Perdón. Ay, ya. Vamos a ir despacio para que ustedes puedan también apreciar las imágenes, ir haciendo lectura de imágenes y yo voy a ir contándoles cosas. Entonces, en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza el libro álbum, que como muchos de ustedes saben, es un género en el que los textos, las imágenes y el diseño editorial mm, se articulan para contar, para narrar, para comunicar. Pero además, el libro álbum tiene una característica muy especial y es que hay una interdependencia entre el texto y las imágenes. Es decir, que los textos necesitan de las imágenes para poder ser entendidos en su totalidad y de igual manera las imágenes necesitan de esos textos para poder ser apreciadas. Además, digamos que se necesita de un lector que haga esa conexión y que pueda unir las dos cosas y de esta manera construir significados y poder extraerlos. Pasando acá. Hoy en día existe una oferta enorme de libros de literatura infantil y juvenil en donde no solamente nos encontramos con historias maravillosas, universales, originales, libros muy frescos y divertidos, como puede ser el caso de este que ven en pantalla, que es La Ola de Susie Lee. Libros también con temas muy profundos y emotivos, libros sugestivos, libros que tocan temas difíciles y complejos, sino que también nos encontramos con ilustraciones de gran calidad, estilos súper variados, técnicas diversas. Nos encontramos de verdad con artistas muy talentosos que definitivamente detonan algo en nosotros con su arte. Lo más bonito y lo más interesante es descubrir que todas estas imágenes no son hechas exclusivamente para niños pequeños.
o niños de cierta edad, sino que pues estos libros pueden leerse a cualquier edad y pueden ser interpretados de muchas maneras. Voy a pasar acá y les voy a mostrar, digamos, algunos ejemplos de estos libros álbumes. Quisiera que notaran que en estos ejemplos que les estoy mostrando, todos los libros son de autor ilustrador, es decir, que el mismo ilustrador es el autor del libro. Estos son libros clásicos del libro álbum. Tenemos a Anthony Brown con Voces en el Parque, Cómo atrapar una estrella de Oliver Jeffers, Dónde viven los monstruos, que ha sido por décadas el favorito de muchos. Eh, Ahora no, Bernardo, Había una tribu y La reina de los colores de Jutta Bauer. Estos son unos ejemplos de libros álbumes, de pronto no tan conocidos. No te vayas, de la ilustradora Gabriela Rubio, Una familia salvaje, del ilustrador Loho Moho. Entonces, bueno, como les iba diciendo, pues estos libros, digamos que no son exclusivamente libros para niños, o que cuando vamos a leer una imagen, pues es exclusivamente para niños chiquitos. De hecho, hay un género que a mí me encanta, un subgénero que a mí me ha cautivado por mucho tiempo, y y son las narraciones visuales. Y en este caso de las narraciones visuales, podríamos decir que tanto los niños como los adultos están en igualdad de condiciones, porque como no hay una lectura lineal o pues una lectura alfabética, entonces pues cualquier persona puede leer un libro de imágenes. Un niño, un joven, cualquier persona puede leer y acercarse a estos libros, ¿cierto? En estos libros, digamos que en las narraciones visuales, el texto es muy reducido. A veces es solamente el título. De pronto nos podemos encontrar una onomatopeya por ahí, pero normalmente el texto es casi que inexistente. Em, y en estas narraciones visuales, entonces, el relato, las imágenes e incluso el diseño editorial pues tienen que estar como muy bien compaginados para lograr que el lector tenga pues una experiencia de lectura sensorial y emotiva. Todos los recursos están ahí para, para jugar a favor de la expresión visual, ¿cierto? Entonces, con estas narraciones, pues justamente lo bonito o cuando leemos imágenes, es que, pues, no importa que no sepamos leer palabras, ¿cierto? No importa que no sepamos el mismo idioma o que no hablemos el mismo idioma, incluso que vivamos en culturas diferentes. Yo estoy segura que los autores e ilustradores de literatura infantil y juvenil confiamos en la capacidad del niño para leer imágenes y descubrir narraciones múltiples. Ahora bien, digamos que hay una cosa que sí es cierta y es que probablemente la poca experiencia de vida que tiene un niño, pues seguramente los hace vivir esa lectura de una manera distinta a la del adulto, ¿cierto? Interpretan, digamos, las imágenes de forma diferente al adulto. Pero, pero es importante darle a cada lector la opción de tener una lectura libre. Los, hay una frase que a mí me parece que funciona muy bien, de Manuel Hanan Díaz, y es: los símbolos están allí, independientemente de cuándo o cómo el lector los encuentra, pero allí están para ser descubiertos en el momento que sea. Paul Ricoeur también nos dice: no es la intención
solamente el autor lo que cuenta, sino lo que los lectores leen. Entonces, estas capas de significado que están allí entre todas esas imágenes se irán revelando poco a poco en una lectura o en muchas relecturas. Pero es algo que si sucede, debería suceder de manera natural, sencilla y ojalá muy placentera. Entonces, bueno, lo primero que voy a decir, voy a seguir pasando acá imágenes para que puedan ver otros ejemplos de libros algo. En este caso es ejemplo de narración visual. Dipacho con sus dos pajaritos, eh, autor ilustrador colombiano. Voy a pasar un poquito lento para que puedan apreciar, digamos, los detalles. Pasar acá un poquitico más. Esta también es narración visual. Suzy Lee, ilustradora coreana, con su libro Sombras. Bueno, entonces sigamos conversando. Y lo primero que quiero decir es que hacer una lectura de un libro álbum es una invitación a tomarse un tiempo. Es el tiempo de tener una experiencia que, por supuesto, puede ser individual, pero en el caso de la literatura infantil y juvenil, normalmente es una experiencia compartida. Y cuando vamos a leer imágenes, tenemos que estar dispuestos a tomarnos el tiempo de afinar los sentidos, estar dispuestos a ver, a observar, a explorar la página, a descubrir la imagen. Es una invitación a mirar y pensar. Es una invitación a mirar e interpretar. Y esta que es mi favorita, es una invitación a mirar y a sentir. Entonces, generalmente cuando nos encontramos con un libro, nos puede atraer por diferentes razones. Puede tener, por ejemplo, una portada muy potente, como es el caso de Salvaje, de Emily Hughes. También puede tener un título sugestivo. Acá pongo el ejemplo de Nosotros, de la ilustradora chilena Paloma Valdivia. O incluso también podemos encontrarnos libros de nuestros autores o de nuestros ilustradores favoritos. Hay ilustradores que nos encantan. Pues aquí pongo obviamente sobre la mesa a Anthony Brown, que es pues uno de los autores, ilustradores más importantes de todos los tiempos. Y entonces, pues, nosotros empezamos a hacer, cogemos el libro y empezamos a hacer una lectura y vamos dejándonos llevar por el relato y, y por lo general, digamos que miramos las imágenes y vamos pasando las páginas porque digamos que la lectura de texto nos lleva hacia adelante. Nos invita pues a pasar las páginas, pero las imágenes en cambio nos sugieren una pausa, nos invitan a detenernos, a observar. Aquí va a pasar esta página. Cuando estamos frente a una doble página en estos libros maravillosos, pues podemos escoger el recorrido visual que queremos hacer, buscar detalles, detenernos en un personaje, mirar un elemento. Podemos darnos cuenta más o menos cómo es la composición. Podemos apreciar un blanco o el aire también que haya en la imagen. Muchas veces también el color nos transmite sensaciones o nos hace sentir alguna emoción muy profunda, ¿cierto? Entonces, cuando estamos observando una imagen, pues tenemos que ser, digamos, conscientes de que estamos teniendo un acercamiento al arte.
Hay una técnica, hay un estilo, hay un trazo, una composición, una referencia, no sé, a la historia del arte, a una película, a otro libro. Hay muchos elementos que confluyen y que a veces pues los damos por hecho, pues pasamos muy por encima. Pero si nos regalamos el tiempo, voy a estar acá de nuevo, pero si nos regalamos ese tiempo, pues la experiencia de lectura cambia. La experiencia de lectura es otra. Nos damos la oportunidad de agudizar la mirada, de ser mucho más perceptivos, de ser más sensibles a esas narraciones. Y pues empezamos a encontrar capas y capas de significado que suelen tener estos álbumes. Sin duda, yo creo que el gozo y el placer de la lectura pues estarán allí presentes y vamos a sentir la lectura como una experiencia que nos da vida. Para mí, leer imágenes es como un despertar de todos los sentidos. Bueno, entonces para tener más elementos a la hora de leer imágenes, pues voy a empezar por hablar de lo básico. Yo creo que todos me están viendo en pantalla, pero necesito mostrarles algo antes de que sigan viendo el PDF, y es que voy a hablar, digamos, de diferentes elementos que se pueden encontrar en la imagen. Entonces, de lo primero que voy a hablar es del formato. Y les voy a mostrar acá en pantalla cómo es el formato de este libro, que es el... Señora Elena, para compartirnos el libro, no puede dejar de compartir la presentación, cosa de que se vea más amplia la imagen. Bueno, pero no, gracias, Maricruz. Es que yo creo que, digamos que simplemente lo estoy mostrando, es para, digamos, para que puedan ver cómo es el formato del libro y luego darse cuenta que este libro se lee de esta manera, digamos, ¿cierto? Se pasan las páginas así. Y ahora sí, pues volvamos al PDF, ¿cierto? Entonces, voy a hablar del formato. Entonces, el formato se elige y es el espacio en el que el ilustrador va a componer y va a contar cosas. Y yo digo que el formato es mágico porque en ese espacio que aparentemente es limitado, pues participan muchos elementos, empezando por las páginas, los límites de la página, los bordes, las esquinas, la unión entre las páginas, también pues unas retículas invisibles que nosotros esbozamos y pues nos permiten jugar con las diagonales, con el horizonte, con los tercios de la hoja para poder pues equilibrar elementos o dar aire y que el lector también pueda respirar un poco, em, balancear em, la imagen y pues finalmente encontrar armonía, ¿cierto? En las imágenes. Hay una cosa que es fantástica y es que también incluso el lector puede jugar con lo que está fuera del formato. Es decir, puede como salirse de esos límites y aprovechar ese recurso para que el lector infiera o se imagine pues las cosas que no se ven en la página. Entonces el formato, digamos, es algo que a veces no tenemos tanto en cuenta, pero realmente los autores, ilustradores y más de libros, álbumes o narraciones visuales, pues es para ellos de verdad como fundamental en la creación de ese libro. Entonces acá está este ejemplo de sombras de Susie Lee. Pues les doy como un tiempito para que puedan apreciar esa, esas cuatro imágenes. Y luego les muestro este otro ejemplo del libro de Paloma Valdivia, Los de arriba y los de abajo.
en donde ella, digamos, de una forma muy interesante, pues aprovecha tanto el centro del libro, ¿no? La unión de la doble página y el horizonte, eh, justamente para separar a los de arriba y los de abajo. Yo no sé si alcanzan a leer el texto, pero si no alcanzan a leerlo, yo les voy a hacer una pequeña lectura de esto. Entonces, en la primera página dice, en el mundo existen dos tipos de habitantes. Siguiente imagen, los de arriba y los de abajo. Siguiente imagen, los de arriba viven igual que los de abajo, los de abajo igual que los de arriba, pero al revés. Y bueno, y esto es un abrebocas para una historia fantástica que nos cuenta Paloma Valdivia de, de los de arriba y los de abajo. Bueno, entonces, una vez pues que ya hablamos del formato, entonces también las imágenes, pues, para realizar las imágenes, los ilustradores hacemos la elección de una técnica y tenemos un estilo y los trazos también van revelando cosas a través pues, del relato. Aquí les muestro ejemplos de diferentes técnicas para que se den cuenta que pues, las técnicas pueden ser muy variadas. Voy a enumerar una serie de técnicas. Em, y pues ustedes podrán ver. Entonces, tenemos acá en la primera imagen Jacinto y María José de Dipacho, ilustrador colombiano, Gorila de Anthony Brown, pues obviamente con su estilo y su técnica magistral, casi que es una ilustración científica. Carboncillo de Susie Lee, con trazos muy frescos bueno, finalmente lo más bonito de Susie Lee es la expresividad de sus personajes. Luego tenemos de nuevo a Paloma Valdivia. Esta ilustración es de un libro que se llama Nosotros. La técnica de Paloma es una mezcla entre hecho a mano y digital. Entonces ella hace muchísimas texturas y muchísimas, digamos, como planos, eh, no, digamos, muchísimas texturas a mano para después componer digitalmente sus imágenes. Pasar acá. Aquí tenemos unos ejemplos de una ilustradora que me gusta mucho y que quiero mucho, que se llama Gabriela Rubio, em, española. Eh, Y Gabriela tiene algo muy particular en su técnica y es que es una técnica muy, yo diría que muy espontánea y como muy rápida. Trabaja con Pentel, que es un esfero de tinta negra y yo creo que en el trabajo de Gabriela, como pueden ver, pues la mancha es muy protagónica, pero sobre todo Gabriela, más que cuidar mucho su línea o su trazo, lo que intentas es ser muy expresiva, muy expresiva. Entonces, pues bueno, ahí está el resultado, estas manchas de Pentel con color digital. Abajo hay un ejemplo de Jutta Bauer, ilustradora alemana. Jutta, pues, ha experimentado, digamos, con diferentes técnicas, pero con este libro en particular, pues es muy bonito, se llama La Reina de los Colores y es, pues, estos personajes en tinta negra, en línea, y después acompañados, pues, justamente de lápices de color. Y cómo es de potente ahí el trazo y el color en este libro. Aquí otros ejemplos de técnica.
y el ilustrador Lane Smith. Yo tengo que confesar que no sé exactamente cuál es la técnica. Yo intuyo que es digital, porque hoy en día la ilustración digital pues nos ha ofrecido a los ilustradores pues infinidad de recursos. Hoy en día la ilustración digital nos permite obtener pinceles que simulan otras técnicas. Entonces yo pensaría que en el caso de Lane Smith es digital, aunque muchas veces pareciera que fuera algunos trazos que fueran hechos a mano, pero yo creo que ya pues es con esas ventajas tecnológicas, pues sin duda siempre pues se parte como de un boceto, pero yo pienso que esta es una técnica digital muy bien lograda porque parece hecha a mano. Luego está la ilustradora Sensun Ratanava, que a mí particularmente pues me encanta su técnica llena de preciosismo. Y en esta oportunidad pues son lápices de color. Luego tenemos a Nana Vieja con el ilustrador Ron Brooks, acuarelas, un manejo de la luz eh, muy especial. Y por otro lado tenemos a Emily Hughes, de nuevo trazos de lápiz y color digital. Mm, Como pueden ver, digamos que existe infinidad de técnicas. Yo creo que los ilustradores también últimamente se están dando como la libertad de explorar mucho y y de mezclar técnicas para lograr resultados pues muy especiales que en definitiva pues nos mueven, ¿no? Y nos hacen como sorprendernos con esas imágenes. Las texturas, las capas, las tramas, las luces, el manejo de las luces y las sombras, todo esto nos da información o nos refuerzan una idea en una historia. Los patrones a veces nos pueden dar pistas sobre un lugar, una región, una cultura. Em, y bueno, y finalmente la elección, aquí tengo otros ejemplos, la elección de las paletas de color pues no nos deja indiferentes. El color es un estímulo que nos transmite sensaciones y que nos despierta emociones. Y muchas veces el color también me lleva a que surjan pensamientos o a que reflexione sobre cosas. Entonces, digamos que es interesante pues reconocer ciertas paletas de color, eh, ver las mezclas que hacen, los tonos que utilizan, la intensidad con que se aplica este color, los contrastes. Todo esto los ilustradores lo aprovechan al máximo para darle al lector información. Aquí tengo dos ejemplos más. Ilustraciones de Laurent Moreau, ilustración digital de Ramón París. En estos dos ejemplos, pues esto es un clásico de la literatura infantil y juvenil, pues que es Gorila. Y fíjense cómo el manejo del color es definitivamente contundente en estas imágenes de Gorila. Esta es la historia, para los que no saben, de, pues, de una niña que siempre intenta como acercarse a su papá, pero su papá es una persona muy ocupada, que no tiene tiempo y que trabaja mucho. Y, y esta escena pues es absolutamente impactante de ese desayuno en familia. Y luego pues la siguiente escena es la cena de esa familia. Entonces fíjense cómo el color, la composición, las formas, lo rígido, lo geométrico, y por el otro lado esas formas orgánicas,
esas manchas, cómo transmiten unas sensaciones y unas emociones. De igual manera, abajo tengo otro ejemplo con una ilustradora que a mí me fascina, se llama Alba Marina Rivera, y estas ilustraciones son de un libro que se llama En casa de mis abuelos, y también los pongo un poquito en contexto. Entonces, se está contando una historia de unos abuelos que viven en una casita como en el campo, y pues estos abuelos, pues cuando presentan a estos abuelos, pues hay como un colorido y una estética, eh, y digamos que el lugar en donde viven, pues no tiene un clima muy benevolente, ¿cierto? Pero fíjense que cuando los nietos van a visitarlos, entonces fíjense la siguiente imagen, cómo ese cambio de color es absolutamente emocionante, porque es vida. Voy a pasar a la siguiente imagen para hablar un poquito de los planos que sin duda vienen pues del cine y la fotografía, ¿cierto? Entonces en las imágenes pues nos encontramos con distintos planos. Voy a enumerar algunos planos generales, picados, como la imagen de arriba, contrapicados. Los ilustradores jugamos con primero, segundo y tercer plano, igualmente con los primerísimos planos o close-ups, con perspectivas o falsas perspectivas. O sea, aquí voy a mostrar alguna ejemplo de esta perspectiva. Me fascina, la de Dipacho. Y pues hay otra cosa que es muy divertido de ver en estas imágenes, y es la expresividad de los personajes. Y para esto pongo este ejemplo de este libro que es Salvaje, de Emily Hughes, em, en donde pues el personaje principal es absolutamente expresivo. Pero lo curioso, digamos, al ver estas cuatro imágenes es que no solamente el personaje principal es expresivo, sino todas las escenas en donde ella está interactuando con alguien, los personajes son muy, 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 muy expresivos. De nuevo, repito la palabra. Entonces, con esto, pues quiero decir que espero que pues, haberles abierto como todo un abanico de elementos para hacer una lectura diferente. Y a medida que vamos encontrando todas esas claves y descifrando todos esos códigos, pues también nos damos cuenta que podemos devolvernos a pasar las páginas para adelante, para atrás, y encontrar seguramente cosas que se nos escaparon en las primeras lecturas. Pero cada lectura, eh, sin lugar a dudas, nos puede sorprender. Cada lectura nos puede ofrecer una narración distinta y enriquecer nuestra experiencia. Entonces, bueno, ya habiendo hablado un poquito del fondo, voy a hablar ahora de la forma. Entonces, yo creo que muchos de ustedes pueden estarse preguntando, como yo lo hice en algún momento, si efectivamente muchos de estos libros de literatura infantil y juvenil que tratan temas profundos, que tienen ciertas características estéticas, con imágenes sofisticadas o lenguaje poético, em, pues uno se podría preguntar si son realmente libros para niños. Y si ellos logran apreciar todas esas capas de significado, y si logran disfrutar al máximo todo lo que ofrece un libro de estos. O por el contrario, uno podría decir, no, pues esos son libros para adultos en un formato infantil. Entonces, para entender un poquito esto, perdón, para entender un poquito esto, pues vamos a hablar de tres niveles de lectura. Entonces, el primer nivel es la lectura descriptiva.
Entonces, en la lectura descriptiva, ¿qué hacemos? Pues nosotros como lectores recorremos la imagen, digamos que atentamente, buscamos y reconocemos elementos que nos son familiares. Entonces podemos detallar la imagen, describimos lo que vemos en la imagen, analizamos cómo están puestos los elementos y pues por lo general, digamos que esta lectura descriptiva es una lectura entretenida y nos permite dar un primer significado a la historia. Por lo general es como esa primera lectura que siempre hacemos de un libro, ¿cierto? Bueno, entonces aquí espero que logren leer el texto. De todas maneras voy a leerlo yo en voz alta de estas imágenes de nosotros de Paloma Valdivia. Si yo fuera una oveja, tú serías un cordero. Si yo fuera una yegua, tú serías un potrillo. Si yo fuera un gran pez, tú serías una alevín. Si yo fuera una osa, tú serías un oceso. Entonces ahora vamos a ver una segunda lectura, sí, otro tipo de lectura, otro nivel de lectura. La lectura asociativa. Entonces, en la lectura asociativa, pues nosotros lectores lo que hacemos es que asociamos nuestra lectura a una experiencia personal. Entonces, empezamos a tener recuerdos, lo asociamos a vivencias que hayamos tenido y empezamos a armar un contexto a partir del conocimiento pues que tenemos de nuestro entorno cultural y social. También en esta lectura asociativa podemos hacer referencia a cosas que ya hemos visto, entonces otros libros que ya hemos leído, otras historias, alguna película. En el caso de los niños, a veces no sé si les pasa que están leyendo un libro y dicen, ah, sí, mamá, como en tal serie, o en mi videojuego pasó esto. Entonces, en esta lectura empezamos a ya asociar lo que estamos viendo con la experiencia. Voy a leerles este texto porque este sí, yo estoy segura que no lo alcanzan a leer. Entonces, en este libro, que se llama No te vayas, dice lo siguiente. A Catalina no le gusta despedirse. Siente un agujerito en el corazón, un abejorro en la tripa y unas ganas tremendas de pedirle al sol, no te vayas. El sol entonces inventa unos rayos más y se los regala a Catalina. Pero luego tiene que esconderse porque y se da la vuelta a la página y sale la segunda imagen. A Catalina no le gusta despedirse, siente un pinchazo en el corazón, un sapo en la tripa y unas ganas enormes de decirle al invierno, no te vayas. El invierno entonces le arroja a Catalina una bola de nieve que tenía guardada, pero luego tiene que irse porque y se da la vuelta a la página. Bueno, entonces el tercer nivel de lectura es la lectura analítica. Y para esto pues pongo el ejemplo de la ola de Susie Lee. Entonces, la lectura analítica es una lectura más crítica y es una lectura reflexiva. Entonces, en este caso, ya el lector interpreta imágenes, infiere cosas, se plantea hipótesis, realiza ya análisis más complejos y más profundos. Entonces empieza a hacer conexiones, a hacer razonamientos, incluso puede elaborar juicios. En esta lectura ya se empieza a encontrar la simbología de la imagen y ya se empiezan a extraer esas capas de significado.
Entonces, pues cuando ya uno está en este nivel, digamos, de lectura analítica, entonces pues la apreciación estética es mayor y entonces ya empieza uno a darse cuenta de ciertos códigos visuales que son mucho más complejos, pero esto pues finalmente ¿qué hace? Pues estimular la imaginación y la creatividad. Una lectura abierta a nuevas experiencias nos permite pensar, nos permite cuestionarnos y yo creo que eso sin duda nos transforma. Entonces digamos que al leer libros con chiquitos, y para responder un poquito a la pregunta que nos hacíamos antes de si estos libros sí son para niños y si ellos logran apreciar y leer todas esas capas, pues la respuesta definitivamente es que sí. Normalmente los niños chiquitos empiezan con las dos primeras, con la descriptiva y asociativa, pero por lo general también llegan a la lectura analítica. Lo que pasa es que muchas veces se llega a esa lectura analítica de la mano de un mediador, que puede ser el profesor, el bibliotecario, el papá, el abuelito, el que le está leyendo la historia, ¿cierto? Ahora, yo voy a aclarar una cosa y es que no todo, o sea, esto no es una, digamos que esto no es una cuadrícula que todos tenemos que leer así, todos tenemos que pasar así y todos leemos en ese orden. No, tenemos que ser libres de poder leer como queramos leer y como necesitemos leer, ¿cierto? Entonces, digamos que volviendo a lo del mediador, pues sí podemos llegar, y no solo los niños. Yo tuve una experiencia de campo muy interesante con narraciones visuales y créanme que a veces los niños en su espontaneidad llegan a unos análisis y además son muy libres para expresarse, no tienen como vergüenza de decir lo que piensan y lo que sienten. A veces el adulto se cohíbe un poco, se queda en la lectura descriptiva porque sí, porque a veces nos da miedo abrirnos y expresarnos y de pronto evidenciar una emoción profunda que nos generó una lectura. ¿Cierto? Entonces, digamos que la mediación nos lleva a esto, a una lectura mucho más rica. Pero ojo, tiene que ser una mediación muy respetuosa. No puede ser una mediación impositiva o una mediación invasiva en donde yo quiero llevar al lector a que diga lo que yo quiero que diga. No, digamos que sí, cada persona hace la lectura como quiera, como la necesite hacer. Mm, pero entonces, si llegamos hasta allí, pues lo que yo les decía ahorita, la lectura va a ser mucho más placentera. Voy a poder hacer lecturas paralelas, voy a poder reflexionar sobre lo que estoy viendo en la imagen, pero sobre todo hay un resultado que es fascinante y es que se propician conversaciones a partir de esas imágenes, incluso debates. Y esto definitivamente hace que el entendimiento se acreciente, se expanda. Entonces, en la medida en que tengamos la oportunidad de descubrir libros de calidad y de compartir estas lecturas con los niños, podremos reconocer, como lo dice René Piatkin, lectores refinados. Voy a leer aquí un párrafo que dice así. La lectura, ay, no, perdón, ¿qué dice? Ofrezcan libros de calidad. De este modo llegarán también a los padres, quienes saborearán por sí mismos la belleza y la fantasía de las obras así descubiertas. Muestren a los padres
que sus hijos son lectores refinados. Se maravillarán. Para ellos es una nueva manera de conocer a sus hijos, de establecer relación con ellos, de introducirse discretamente en su mundo imaginario a su altura. Entonces, esto lo voy a ligar ya con la última parte de la conferencia y es el acto de leer en colectivo. Hoy están convocados a esta conferencia pues mediadores, promotores, maestros, bibliotecarios, estudiantes y pues seguramente todos ellos pues también son papás, abuelos, tíos, hermanos, en fin. Y quiero decir que en este sentido la lectura compartida y la lectura en voz alta es un acto de humanidad. Geneviève Pat, bibliotecaria francesa muy reconocida, nos dice que la lectura nos hace visibles. Y en el caso de los más chiquitos, cuando tenemos la oportunidad de tener esos encuentros alrededor de un libro, hay acercamiento, se crean lazos, se construye confianza. Miren, hacemos una pausa en nuestras vidas y lo que pasa cuando leemos un libro es que les regalamos tiempo, nos regalamos tiempo. Más en estos tiempos en donde todo va tan rápido. Entonces, esta experiencia compartida nos permite conocernos y nos permite apreciarnos, querernos mutuamente. Son de verdad encuentros cargados de sentido y estos encuentros no se olvidan. Entonces, con esto quiero decir que para mí los libros son un tesoro, porque digamos que no son un tesoro para tenerlos guardados bajo llave, ¿cierto? O para que estén en una vitrina en donde solo la profesora los puede tocar, los puede coger y es la que tiene derecho a leer el libro en voz alta. Tampoco son esos libros tesoro que tenemos organizadísimos, clasificadísimos en anaqueles y además están pues custodiados por bibliotecarios muy lejanos, muy serios, casi que inaccesibles. Pero incluso pensemos en las bibliotecas de nuestras casas. Son muebles en donde los libros están a una altura que los niños no pueden alcanzar los libros. O sea, a menos de que escalen las bibliotecas poniendo en peligro su vida. Pero lo que quiero decir con esto es que los libros son un tesoro, pero por esto, por todo lo que podemos vivir, o sea, por la experiencia humana que podemos tener al hacer una lectura. Entonces, yo quiero invitar, porque quiero más decir que entiendo que en un país como el nuestro y en general en los países en vía de desarrollo, la literatura infantil y juvenil suele ser costosa, son libros costosos. Y entonces eso nos da como una falsa idea de que tenemos que cuidar los libros como si fueran objetos decorativos, ¿cierto? Pero resulta que los libros están hechos para manipularlos. Los libros están hechos para pasar las páginas, para que esas páginas se desgasten y eventualmente la página se despegue de la tripa del libro y a su vez la tripa de la tapa. Pero yo quisiera decir que no pasa nada. Si los libros se dañan, se arreglan. Obviamente, hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, pero no podemos privar a los niños del placer de volver a esos libros cada vez que ellos quieran.
y de releer esas imágenes que los han emocionado, de curiosear esas páginas de adelante para atrás, de atrás para adelante, o de abrir simplemente el libro en esa página que los cautivó y que podrían quedarse mirándola por horas para seguir soñando, ¿cierto? O simplemente un momento de contemplación en silencio. Los niños tienen además esa envidiable espontaneidad que los lleva a hacer uso de su imaginación y su creatividad. Y no sería nada raro que después de leer libros quieran pintar, quieran dibujar, quieran escribir, quieran construir historias a partir de sus recuerdos y experiencias, quieran inventarse una obra de teatro para representar a esos personajes, quieran componer una canción. Y el adulto cómplice, pues puede ser un gran compañero de viaje. Ojalá los adultos pudiéramos darnos con más frecuencia esas libertades. Estas son imágenes de un libro que se llama Pintores, también de Susie Lee. Y yo creo que, bueno, pues hablan por sí solas. Las imágenes nos hacen crecer, nos expanden la mente y nos transforman. La lectura de imágenes requiere tiempo, mucha paciencia, una mirada muy atenta y una mente abierta para comprender que no es fácil leer imágenes y que no todo lo que se percibe en la imagen puede expresarse con palabras. Nobleman nos dice, los buenos libros ilustrados nos ofrecen lo que el buen arte nos ofrece, mayor conciencia, la oportunidad de ser más humanos. Y para cerrar, voy a leer un fragmento del libro de Geneviève Pat que se llama ¿Qué los hace leer así? Los niños, la lectura y las bibliotecas. Y dice así, la lectura es un encuentro con el otro, que se vive mejor con un adulto cercano interesado en la vida del niño, en su despertar al mundo. La lectura es tiempo, tiempo del relato, tiempo del encuentro con esa persona cercana que es a la vez mediador y testigo. Por la magia de una obra de calidad, el álbum conmueve en un mismo movimiento al adulto y al niño. El adulto se maravilla, admira al niño, admira su profundidad y su sutileza. El niño se siente existir porque comprende y porque se siente comprendido. El libro es permanencia. El objeto está allí, siempre disponible. De esta manera, el lector puede revivir según sus ganas y sus deseos los relatos, las experiencias, las emociones. Al niño, lo sabemos, le gusta leer y releer. Para él la lectura forma parte del dominio del ser y no del tener. Apartado del tumulto cotidiano, en el umbral de la noche, ese simple objeto le ofrece un momento de excepción en un diálogo singular con el adulto amado que le brinda todo su tiempo para esos momentos de interioridad. Entonces el niño es plenamente un sujeto. La historia se termina, el libro se cierra, pero queda algo en él, en la vida compartida en familia, en la escuela o en las bibliotecas. Es así como se construye una cultura común. Bueno, este es el cierre de esta conferencia.
Gracias, Elena, por esa presentación tan bonita. Tenemos unas preguntas a través del chat. Vamos a dar inicio. No sé si detienes la presentación. Maricruz, voy a dejar un segundito esta diapositiva, que es la bibliografía, que de pronto pueda ser interesante. Un minutito y ya dejo de compartir pantalla. Perfecto. Vamos entonces a empezar a leer las preguntas que están en el chat. Elena, ¿consideras que las imágenes son textos? Siempre he pensado que acompañan al texto, pero muchos opinan que no. Quisiera tu opinión al respecto. Voy a dejar de compartir pantalla. Ay, detener. A veces la tecnología me puede. Eh, no, las imágenes son imágenes. Y justamente, y espero que con esta charla nos hayamos podido dar cuenta que, que las imágenes no acompañan el texto, sino que las imágenes complementan el texto, se complementan, se necesitan. Y muchas veces en el texto podemos leer ciertas cosas y la imagen mostrarnos algo completamente distinto. Por eso es que hablamos de lecturas paralelas. Entonces, en el caso de los libros álbumes, pues hay una simbiosis de las dos cosas. Es decir, se necesitan el uno y el otro. En el caso de los libros álbumes, si uno le quitara todas las imágenes al libro y leyera solamente el texto, no se podría entender la historia. O si quitamos el texto y dejamos solamente las imágenes, igual. Ahora bien, en la literatura infantil y juvenil existen muchos géneros y también existen los libros ilustrados. Y en los libros ilustrados, efectivamente, uno puede leer el texto y ese texto puede venir acompañado de una imagen, pero podría prescindir de la imagen. Espero haber respondido la pregunta. ¿Qué diferencian tus ilustraciones? Por ejemplo, a Anthony Brown lo reconocemos fácilmente. ¿Cómo diferenciamos a Elena Melo? Buena pregunta. Bueno, yo creo que he logrado tener, digamos que un estilo muy particular. Mm, Mi técnica suele ser la misma desde hace un tiempo. En mis primeros libros exploré con diferentes técnicas, hubo mucha exploración, igual quiero mucho mis primeros libros, pero después de unos años elegí trabajar con lápices de grafito y tintas, acuarelas líquidas, lápices de color. Entonces, digamos que mis ilustraciones, característica que tengan, suelo trabajar con mucho color, suelo trabajar con muchas texturas, mis imágenes son muy geométricas, yo normalmente no hago perspectivas, em, casi todas mis imágenes son en primer plano. mm, Me gusta mucho trabajar la geometría, las formas básicas, paletas de color reducidas y están llenas de miles de detalles y texturas y como ornamentos y cosas chiquititas, porque, bueno, porque ahí encontré el gozo y el disfrute para mí como ilustradora. Soy muy lenta, trabajo súper despacio, no soy nada comercial. Eh, pero pues fue como una elección que hice, una elección de vida, de tomarme el tiempo para lograr lo que quería y, y siento como un deseo permanente, digamos, en mis imágenes de transmitir belleza. Siento que ya el mundo y la vida es demasiado difícil, entonces con mis imágenes pues siempre espero y aspiro a que al tener un encuentro con una de mis ilustraciones haya una buena sensación. Eso es. Voy a unir esta pregunta. Tengo dos preguntas, voy a unirlas. Como ilustradora, ¿cómo defines el mensaje que quieres entregar o el tipo de lectura que quisieras que hagan tus ilustraciones?
de tus ilustraciones. Y hay otra pregunta que dice, como usted lo ha dicho, las imágenes despiertan emociones y sensaciones. ¿Qué espera o busca despertar en el lector a través de sus ilustraciones? Bueno, pues es que, a ver, yo creo que cuando un ilustrador, y en mi caso yo no soy autora ilustradora, ¿no? Yo soy solamente ilustradora. Entonces, cuando un ilustrador recibe un texto, pues el texto ya trae una voz, ¿cierto? Y ya viene con unas intenciones, digámoslo así. Entonces, pues depende del texto al que te enfrentes, pues en ese momento se decide, pues, qué queremos transmitir. Esto, digamos que yo no podría generalizar y decir, cuando yo pinto, quiero transmitir amor, quiero transmitir angustia, quiero, no. Cada relato, pues, trae lo que trae. Y es en ese momento en que el ilustrador, pues, debe tener como esa sensibilidad para entender qué es lo que le sirve a ese relato y cómo plasmar en las imágenes esas sensaciones y esas emociones. Ahora, en mis ilustraciones que no tienen mucho que ver con literatura infantil, pues lo que yo acabo de responder en la pregunta anterior, digamos que con mi técnica, sí, o sea, sí es como una invitación a tener una experiencia estética y a pasarse un tiempo como observando los detalles, las texturas, las figuras, porque incluso hago cosas diminutas, chiquiticas, entonces como que yo sí em, espero que el observador o lector se tome el tiempo, ese tiempo maravilloso de detallar, de mirar, de apreciar, de sentir, sí, de tener una buena experiencia con mi imagen. Me encantó esa respuesta porque hay una pregunta que va como ligada. Ilustrar un texto es buscar otra forma de comunicar o de complementar lo escrito. ¿Nos podrías mostrar algunas de tus ilustraciones? Nos escriben por acá a través del chat. Pues mira, yo no traje ninguna ilustración mía que probablemente la gente se preguntará, pero ¿por qué ella no? Porque yo, digamos que en los últimos tiempos he ilustrado, digamos que no he ilustrado libros álbumes, he ilustrado libros con música, también de literatura infantil y juvenil, pero que están acompañados de música. He ilustrado algunos libros de la maravillosa y queridísima María del Sol Peralta. Acabo de terminar un libro lindísimo que es de las canciones de María Isabel Murillo. Entonces, digamos que últimamente, entonces por esa razón, y como íbamos a hablar concretamente de álbum y de narraciones visuales, pues por esa razón no traje ninguna de mis imágenes. Pero pues entre ponerme a buscar alguna imagen que pueda compartir con ustedes, voy a hacer una pequeña cuña y es que pues en mis redes sociales, Elena Melo Ilustraciones, pues pueden ver cosas de mi trabajo. En este momento mi website no está disponible porque va a haber un cambio total, pero en las redes sociales pueden encontrar fácilmente mi trabajo y mis ilustraciones. Maricruz, ¿me quieres repetir de nuevo la pregunta? Que sí es una forma que ¿De sí, comunicar o de complementar? pues sin duda, ilustrar es comunicar. Y pues como lo dije respondiendo a la primera pregunta, pues por supuesto que si tenemos un texto, pues texto e imagen se complementan de alguna manera. No, sería muy extraño que yo leyera algo y la imagen fuera algo totalmente distinto a lo que estoy leyendo. Puede ser esa la intención, porque se puede jugar con ese recurso, ¿cierto? Pero recuerden que, digamos, en los libros álbumes, todo es intencional. O sea, si yo estoy hablando de patos
y me están mostrando fábricas en la imagen, pues por algo tiene que ser, o sea, tiene que ser por alguna razón, debe ser, es la intención del autor que eso suceda, pero no, o sea, pero no uno, unas cosas van por un lado y otras cosas van por el otro. En este caso, todo tiene que congeniar. Bien, yo sí voy a aprovechar por aquí mientras tú respondías, pues yo iba buscando unas ilustraciones que encontré por acá. Gracias, Maricruz. Sí, encontré por acá estas ilustraciones. Esos son Quisiera como, los inicios. como- pues sí, fueron como que las que encontré por aquí por Google, como para responderle a la persona que nos hizo la pregunta. Ujú. Y pues voy a leer acá otra de las preguntas que tenemos, y sí te voy a dejar de compartir para poderla leer. Es la última. ¿Qué opinas de los padres que solo ofrecen a sus hijos libros álbumes? Creo que hay lecturas para todas las edades y debemos ser flexibles, pero también incentivar la lectura de los libros más complejos y completos. Miren, yo creo que un libro álbum no deja de ser complejo. Hay libros álbumes que realmente son complejos. O sea, como lo digo en la frase final de la conferencia, leer imágenes no es fácil. Hay que estar, digamos, en una disposición para hacerlo. Pero digamos que coincido totalmente. Es decir, yo creo que, digamos que estos libros, álbum, libros ilustrados, narraciones visuales, libros informativos, historietas y cómics, em, todos estos libros, digamos que normalmente los encontramos a una edad, a una cierta edad, los empezamos a encontrar desde nuestra primera infancia, incluso desde que somos bebés. Podemos empezar lecturas y debemos empezar lecturas. Pero no, pero lo que quiero decir con esto es que no hay un momento en donde ya no leamos estos libros, ahora leamos estos otros, ¿cierto? Sino que yo creo que esto es ir como introduciendo nuevas lecturas, nuevos géneros, poquito a poco, y qué delicia que nuestra biblioteca se vaya expandiendo y se vaya agrandando y que tengamos, digamos, esa libertad de que si hoy me quiero leer una novela, me la leo, pero si hoy tengo ganas de leerme una narración visual, me la pueda leer sin ningún problema. Y también estoy de acuerdo que con que no hay que tener como digamos, como una falsa idea de que a los niños chiquitos solo se les pueden leer libros con dibujos, ¿cierto? Libros, álbumes, por decir alguna cosa. No, los niños chiquitos están, miren, los niños chiquitos siempre están tan dispuestos porque generalmente para ellos todo es novedad. Entonces, si uno se aventura a leer un párrafo, a leer una página, a leer de una pequeña novela, de unos cuentos, eventualmente ya sin ilustraciones, de unos cuentos eh, infantiles, estoy segura que los niños se cautivan. Yo tengo la experiencia de mi hija Candelaria, que tiene 5 años. Y pues leemos todas las noches, es un privilegio poder hacer esta práctica a diario. Y ella solo espera ese momento para que podamos leer, no uno, sino 2 y 3 álbumes. Y ella no se quiere dormir nunca y quiere que los leamos más veces. Pero el otro día empecé ya a leerle cuentos mucho más extensos, incluso cuentos que no podemos terminar de leer en una noche. Pero ella está ahí cautiva.
presa de esa lectura. Y es fascinante. Y vuelvo y repito, cada persona, niño, joven, adulto, debe tener la libertad de leer lo que necesite leer. O sea, no, aquí no se trata de imponer, aquí se trata de invitar, ¿cierto? De hacer una invitación, de propiciar un encuentro, pero no porque a mí me guste algo le tiene que gustar a mi hija, no porque yo crea que es fantástico le tiene que parecer fantástico al otro, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante es intentar escoger y encontrar libros de calidad para compartir esos libros de calidad. Recuerden lo que decía en la conferencia. Es importante que nuestros hijos y que estos niños sean lectores refinados, ¿sí? Porque ellos están ahí y créanme que ellos mismos saben qué es buena literatura. Y lo que de pronto no es tan bueno lo van olvidando y lo van desechando con el tiempo. Yo soy fanática de que leamos de todo un poquito también, porque eso nos permite formar criterio. Porque si solamente hemos visto cosas, digamos, no tan buenas, pues eso es lo único que hemos visto y lo único que hemos probado. Pero si nos damos cuenta que, wow, esta lectura me pareció fascinante, esto sí me movió algo, me movió las fibras, pues entonces ahí tengo la oportunidad de yo misma ir clasificando y de pronto ir dejando de lado ciertas lecturas que ya no me gustan tanto y ir encontrando gusto en otras. Igual con las imágenes, igual con los ilustradores, igual con los libros ilustrados. Yo invito a todos los ilustradores y digamos a la gente que le gusta la literatura infantil y juvenil, que le gusta la imagen, etcétera, etcétera, a que vean muchos, muchos, muchos libros. Entre más libros vean, entre más artistas conozcan, entre más técnicas se encuentren, entre más, eso se llama entrenar el ojo. Y entonces así uno va a tener criterio para después decidir qué es bueno y qué no es tan bueno, qué me gusta más, qué me, qué me emociona más, ¿cierto? Entonces, definitivamente, o sea, niños lectores, niños observadores, niños que leen imágenes, pues son seres mucho más sensibles y seguramente también van a ser más humanos. Totalmente. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas, en nombre del Banco de la República Centro Cultural Valledupar, les agradecemos su compañía en este encuentro y gracias a la señora Elena Melo por compartir con nosotros en este espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron también a través de Facebook y a través de Banrep Cultural. Que tengan una feliz tarde.